Sí. Ok. Sí, acá como les decía, creo que estaba por decirles lo del analista, que era el impacto uso medio. Y en este caso, la empresa soporte para la empresa después es un nivel medio, pues o sea, si no existiera, digamos, eso tenemos como un mes, por ejemplo, de contingencia nada más. Obviamente nuestros partners son importantes, pues, pero con que no esté un día, digamos, y no pueda llegar, el negocio sigue. Entonces el impacto no es, tampoco es bajo porque sí necesitamos del proveedor por cualquier contingencia. Eso ya lo hicieron entonces, porque en lo que me desconecté y me imagino que trabajaron. Sí, ya, ingeniero. Ah, va. Ok. Bueno, y entonces aquí viene lo más bonito, o sea, nosotros ahorita ya hicimos la primera parte que sería la identificación de activos y la tasación de activos, que fue toda la clasificación que nosotros hicimos en esa matriz. Ahora tenemos que saber de los activos que tenemos, ya sabemos dónde están, ya sabemos la frecuencia de uso, el impacto, digamos, que tiene como para la empresa o la institución. Ahora tenemos que identificar las amenazas y se recuerdan que las amenazas están afuera y esas no las podemos nosotros quitar. Yo no puedo quitar a alguien, a un asaltante, no puedo quitar a un hacker, eh, no puedo evitar a un empleado malintencionado, por ejemplo, eh, que tenga algún problema psicológico, digamos, y quiera hacer algo contra la empresa, fuga de información, o quieren explotar algo, o romper información sensible, por ejemplo. Digamos que esas amenazas siempre las voy a tener, ¿sí? O que un usuario venga y le dé clic a un sitio que no tuvo que darle clic, que también va, de capa 8. Entonces, vamos a identificar por aquí cuáles son todas las amenazas que podemos tener, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una amenaza que yo tengo en un servidor es que pueda fallar, ¿sí? Puede fallar. Eh, ¿Qué otra cosa? Puede, o sea, puede que en algún momento pueda tener software malicioso. ¿Por qué? No importa por dónde. O sea, eh, puedo también que el servidor esté comprometido. Cuando estamos hablando de un servidor que está expuesto en una DMZ, le estamos diciendo así como que, mira, vas a estar expuesto por este puerto, pero ¿qué pasa si yo no le definí ningún puerto y le dejé puertos abiertos, ventanas abiertas, y alguien en internet utilizando técnicas de Google Hacking encontró mi acceso al servidor por el puerto, digamos en este caso por un servicio, y hizo pruebas y yo la verdad es que tenía todo por default, ¿sí? Entonces, en algún momento, digamos ahorita estoy haciendo caso de que puede estar comprometido porque está en la DMZ, ¿sí? Esa puede ser una amenaza, puede estar comprometido. No estoy definiendo por qué, eso sería la vulnerabilidad. Ahorita solo las amenazas que tengo. Entonces, estos dos tienen las mismas amenazas, estos dos, este, que es el servidor web como tal, que también está en la DMZ, por ejemplo, puede fallar, puede ser ataque, víctima de ataques cibernéticos, digamos un ataque de DOS, de negación de servicio en este caso. También puede estar comprometido. Le pondría también el tema de que, bueno, en este caso como es el servidor, no el servicio, entonces digamos que ahí lo podemos dejar. Pueden haber otras amenazas. Y en la base de datos, pues que pueda fallar y que el tema de la replicación también falle, ¿sí? Puede ser por un tema de comunicación, etcétera. Pero en este caso puede fallar la replicación. ¿Qué otra cosa yo tengo como amenaza? Bueno, tengo el portal como tal, entonces yo puedo decir, bueno, el portal puede ser víctima de ataques de cross-site scripting o puede ser ataques de phishing. Eso no lo puedo evitar, me lo pueden hacer. Entonces, los servicios web como tal son la capa intermedia
Pero puede ser de que si yo no filtré bien en la aplicación y el servicio que le estoy pasando se está consumiendo y este sí se conecta directamente a la base de datos, puedo hacer ataques de SQL injection, por ejemplo. Entonces puede ser víctima. En este caso, tenemos una amenaza de que puedan haber ataques de SQL injection o de que el web service falle, por ejemplo. Esa es una amenaza. Con el tema de los documentos, ¿sí? Yo puedo tener que se los pueden robar o pueden borrar la información. En el analista, que lo pueden despedir, él puede renunciar o se vaya a otra área y la empresa que me da soporte, que por ejemplo ahorita por la pandemia que está de moda que las empresas cierren, puede ser que esté en quiebra, se declare en quiebra y cierre y ya no tengo ese soporte más. O que sea mi proveedor intermedio entre el fabricante, en Guatemala, por ejemplo. Él es mi partner con el fabricante y resulta que hay algún problema y él ya no quiera trabajar con este fabricante, entonces yo ya no puedo seguir trabajando con este proveedor. ¿Ya? Entonces, esas amenazas existen. Eso es lo que ustedes van a identificar ahorita. De 5, van a identificar de lo que ustedes, de sus activos, solo de 5, cuáles son las amenazas. Por lo menos identifiquen 3 amenazas por activo. Ojo que amenazas. ¿Cuántas dijo, ingeniero? 3 amenazas por activo. Y entonces aquí ya sí es una tabla independiente, coloquen el nombre del activo y colocan la amenaza. Lo que sí es importante, van a colocarle una nomenclatura a cada amenaza, porque si se dan cuenta, yo aquí tengo la amenaza 001, que esta misma se puede dar en estos. ¿Por qué? Porque tienen características similares. Ustedes van a colocar, si es amenaza AM00 y el correlativo que corresponda, y el nombre de la amenaza como tal. Y para eso tenemos, ustedes ya son las 9, tenemos 5 minutos. 5 minutos para las amenazas que van a identificar ahorita. Entonces colocan su activo, colocan después de las amenazas sus vulnerabilidades. Si alguna de las amenazas son diferentes y no tienen nada que ver con esta vulnerabilidad, entonces las separan. Entonces ahí serían 3. O incluso yo podría tener una vulnerabilidad o varias vulnerabilidades que puedan aportar solo una amenaza. Eso depende mucho. Yo les diría que para que no se compliquen, lo más lógico y lo más cercano que ustedes vean de la realidad. Porque ya sé que todos quieren ir a descansar. Ok. Sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Esto ya lo vimos. Aquí está. Ok. Entonces, el primero sería, nosotros vamos a evaluar la confidencialidad y nosotros vamos a tener parámetros para verlo. Pero en vez de colocarles los parámetros, le vamos a colocarle el tema de los valores. Entonces, por ejemplo, si lo enfocamos al tema de la seguridad de la información, entonces aquí ustedes dicen, bueno, ¿qué impacto tendría en este caso en el tema de la confidencialidad? En caso de que esa vulnerabilidad fuera materializada, por ejemplo, si es bajo, medio o alto. Y nosotros no le vamos a colocar estos, sino que le vamos a colocar de una vez los valores. Entonces, por ejemplo, en la columna donde dice C, vamos a colocar
este valor. Depende cuál sea el impacto que tenga a nivel de confidencialidad. Luego, si nos vamos al tema de integridad, en este caso de que, por ejemplo, la amenaza se materializa con la vulnerabilidad que tenemos, ¿en qué nivel de impacto le da el tema de la integridad? O sea, que la información que tenemos pueda ser ya no fidedigna, por ejemplo. Si, suponiendo que yo coloqué dentro de una de mis amenazas un ataque de DOS y tengo una vulnerabilidad porque únicamente, por ejemplo, yo no tengo, por ejemplo, un WAF, ¿sí? Entonces, me va a dar si me da un ataque de DOS, no me va a afectar la integridad. O sea, me va a afectar tal vez el tema de cómo me van a ver afuera, pero la data como tal no la va a tocar, ¿ya? Entonces, el nivel de integridad va a ser muy bajo, si yo lo quiero ver a nivel de impacto. Ok. Y lo mismo. 1 bajo, 2 medio y 3 alto. Y en el tema de disponibilidad, si estoy hablando de un ataque de DOS, seguro que ahí sí va a ser nivel 3, porque el impacto va a ser alto a nivel de disponibilidad. ¿Sí? Depende del tipo de amenaza y vulnerabilidad que yo tenga que se pueda materializar. Igual, 1 bajo, medio, sería 2 y 3 alto. Para que ustedes puedan tener el valor así. ¿Sí? Pero esto es únicamente cuando hayan llenado su tablita. Okay. Entonces, por ejemplo, yo acá coloqué en el tema de confidencialidad, si hubiera una falla en el servidor sin mantenimiento, yo lo coloqué acá, por ejemplo, 3, ¿sí? Pero puede ser que a nivel de confidencialidad para mí sería 1. Se lo podría modificar. En integridad, depende. ¿A qué me estoy refiriendo yo? Porque, por ejemplo, si es una falla donde el servidor ya no pueda ni entrar por alguna configuración o actualización que no se ha hecho, por ejemplo, entonces yo puedo decir que es alto o también puedo decir, no, o sea, si falla no va a tocar nada el tema de la integridad, entonces le coloco 1, por ejemplo. Pero en la disponibilidad, sí fijo va a ser 3, ¿sí? Yo aquí, ejemplo, les coloqué 3, 2 y 3. Este valor que está aquí depende de qué valores yo tenga acá, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, normalmente yo lo voy a calcular por las amenazas que yo tenga, porque yo sé que la vulnerabilidad que está acá depende, ¿sí? De estas dos. Entonces, por ejemplo, acá en confidencialidad software malicioso, sí seguro, así le tengo que poner 3, porque no sé, por ejemplo, que sea un keylogger, por ejemplo, y que empiece a ver la trazabilidad en mi servidor como tal, si es alto. La integridad no va a ser un impacto medio, aunque podría ponerlo bajo. Y el tema de disponibilidad también me puede afectar a nivel 3, ¿sí? En el caso de ustedes, tienen que hacer esta parte, definir el valor, el impacto que tiene a nivel de confidencialidad, de integridad y disponibilidad, y luego colocarle el valor que debería tener. En este caso, yo aquí tengo que es extremo. ¿Por qué? Eso yo no me lo inventé. Yo tengo aquí la tablita, que es el valor que se los voy a mostrar. Valor sí, que sería, por ejemplo, tenía 322, por ejemplo. Entonces yo vengo y busco en esta tablita y digo yo, 322 es alto, pero yo tenía en 1323 es extremo, ¿sí? Entonces depende los valores que yo tenga en confidencialidad, integridad y disponibilidad, así va a ser el valor que yo le voy a colocar acá, ¿sí? Es el que ustedes van a ver aquí. Algunos tienen alto. Aquí yo no le coloqué color, pero ustedes sí le tienen que colocar color. Si es extremo, le vamos a colocar color rojo, por ejemplo. Alto, el color, bueno, realmente no me recuerdo qué color tiene el alto, por ejemplo. El amarillo sé que es el de nivel mediano y no significativo, es un color turquesa. Creo que alto es color naranja, si no estoy mal.
Entonces, así es como ustedes les van a tener que sacar estos valores y van a tener que colocarle el valor SID. Por temas de tiempo, solo se los voy a explicar acá. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Tenemos que colocar el impacto. ¿Y el impacto de dónde sale? Si se recuerdan, el riesgo es probabilidad por impacto. Y en este caso, de acá vamos a sacar los riesgos. Ya que tenemos este valor que está acá, nosotros nos vamos a ir a ver el nivel de impacto. ¿Y ese dónde está? Eso también existe una tabla. Y en este caso, no debería, o sea, yo no lo voy a inventar, se los voy a mostrar también. Ok. De acuerdo al valor que ustedes hayan tenido de la clasificación, así va a ser como ustedes lo van a ir colocando. ¿Ya? Aquí por lo menos vamos a ver el tema de la probabilidad. ¿Sí? Pero ahorita les voy a mostrar. Esta tabla de acá, esta presentación creo que no se las he subido, pero se las voy a subir de una vez para que ustedes lo vayan a hacer. Hasta aquí es donde vamos bien. Hay otra tablita que les quería mostrar, pero creo que no está aquí. Bueno, ¿qué van a hacer ustedes? Creo que no ven mi pantalla. Ok. Ustedes van a agregar el valor SID y luego vamos a calcular el impacto, que esa es la tabla que ando buscando ahorita, que ha de estar más adelante. Ustedes van a agregar el tema del impacto y es el valor que le vamos a colocar acá y luego vamos a colocar la probabilidad, ¿sí? Y la probabilidad la vamos a nosotros a poder evaluar de qué tan probable es que, por ejemplo, esta amenaza sea materializable, ¿sí? Y esto ustedes dicen, bueno, es probable, no es probable, es muy bajo. La tablita que busca está en la Está más 41. adelante. En la 41. Vamos a ver. Como me salté todo esto de aquí. Bueno, entonces en el tema de la probabilidad ustedes deberían de definir acá, por ejemplo, cómo se podría dar, por ejemplo. Si es muy bajo, que el evento no ocurra, entonces aquí ustedes ya tienen, por ejemplo, decir, bueno, sucedió una vez o no ha sucedido durante 20 años o durante yo he trabajado en la empresa, solo ha sucedido una vez. Ah, bueno, entonces es muy bajo, pero puede pasar. Así como dice acá, por lo menos ha pasado 2 veces, eso quiere decir que desde que ustedes están administrando pasado, si hay una frecuencia, aquí ya les están dando un tiempo, porque aquí, si se dan cuenta, aquí no les están diciendo que es por lo menos una vez al año, ni 2 veces al año, sino que desde un periodo de tiempo, desde que la empresa existe.
o desde que el software está colocado en producción o el servidor como tal. Acá sí ya me están diciendo de ocurrencias a nivel de tiempo, y aquí sí ya lo tengo. Si es moderado, eso quiere decir que sí ha pasado, ¿sí? Si en este caso sí es alto, es que por lo menos tengo bastante frecuencia al año, por lo menos una vez al mes. Entonces, esto que está acá les da a ustedes como como que la métrica para que ustedes puedan definir qué valor. Esto les va a servir y este también les va a servir. Entonces, por ejemplo, acá nosotros vamos a colocar si es muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto, y les recomiendo que coloquen el valor a la par. ¿Ok? Entonces lo van a ir colocando de esta parte. En mi caso, digamos que si no ha sucedido, digamos, desde que estoy en la institución, es muy bajo. O sea, o ha pasado una vez o no ha pasado. Pero, por ejemplo, aquí fallo de software, sí es moderado, por lo menos una vez al mes he tenido problemas, por ejemplo. Y esto, aquí ya tendríamos que calcular los niveles de riesgo. Aquí ya tendríamos que agregar el impacto, todavía nos falta. La probabilidad ya lo tienen, ya lo que les decía, colocan ustedes. Si es muy bajo o si es moderado y le colocan el valor, que es el que tiene el cuadrito de la par. Y ahorita vamos a evaluar el nivel de riesgo, ¿sí? Y ya vamos a terminar. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver, aquí por ejemplo, aquí me dice el impacto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tuvimos un valor SID, así ya en resumen, que fue extremo, eso quiere decir que yo tengo un valor 5, ¿sí? Si es alto, 4, mediano 3, bajo 2 y no significativo 1. Esto es lo que a mí ya me va a servir para colocarle un valor a lo que no le he tenido valor, digamos, en lo que yo les estaba mostrando a ustedes. No se ve la pantalla, ingeniero. Espérenme. Aquí está. Ahora sí lo ven, bro. Aquí Sí, está. ahora sí. Ok. Entonces, de nosotros, el valor que tenemos de SID, nosotros vamos a colocar el impacto que tiene. Vamos a llenar la otra columna que nos hacía falta. La probabilidad ya la tenemos. ¿Se recuerdan que estaban los 5 valores? Entonces, si es muy alta, y le colocamos el valor, ¿verdad? Entonces, como esto ya lo tenemos en ese cuadrito, le vamos a agregar esto y esto a nuestro Excel, digamos, y el nivel de riesgo sale de acá. ¿Qué pasa si yo tengo, vamos a ver el que tenemos aquí en el Word? Por ejemplo, yo vi que un valor sí me da extremo. Sí, yo sé que el impacto es nivel 5 porque ese es el valor máximo que tengo en esa tabla. La probabilidad ya lo identifiqué. Ahora, el nivel de riesgo, ¿cómo lo voy a saber? Tengo un impacto 5 y una probabilidad 1, ¿sí? Entonces, me voy a mi tablita y tengo 5 y 1. Me voy a mi tabla y yo voy a ver, bueno, 5, en impacto 5. Ajá, pero tengo que buscar que la probabilidad es 1. Entonces, yo sé que es 5 y 1. Entonces, por ejemplo, digamos que a nivel de riesgo es mediano y tiene un valor 5. Y entonces yo vengo y lo voy a colocar acá. ¿Ya? Mediano y nivel de riesgo 5. ¿Sí? Luego que ya tengo esto, yo vengo y le pongo un nombre a ese riesgo. Le pongo daño por mantenimiento inadecuado, por ejemplo. Porque ese es la falla general realmente, porque no le estoy dando mantenimiento. Y le pongo un código a ese riesgo identificado. Todo eso lo van a hacer con esas tablas. Esa tabla que yo les acabo de mostrar
es la tabla base que les va a servir a ustedes para identificar el impacto, que es el valor CID que nosotros tenemos, y la probabilidad, que fue lo que nosotros identificamos de acuerdo a la frecuencia en que puede darse, se pueda materializar la amenaza de acuerdo a la vulnerabilidad identificada. Y creo que con ustedes lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar nos faltaba algo más, pero para eso sí necesitaba explicarles, porque el paso 7 es ya que nosotros hagamos nuestro plan de mitigación. O el tratamiento de riesgos. Yo aquí vengo, pongo el código del riesgo, pongo el nombre del riesgo, coloco la vulnerabilidad, las que están asociadas, coloco el activo, y aquí yo debería decir, utilizar mi control de referencia. En este caso podemos usar no solo la ISO 27000, podemos usar OWASP o cualquier otra referencia. En este caso, por ejemplo, vamos a usar la 27001 y vamos a los anexos de la 27001 y vamos a tomar qué control sugerido de la ISO 27001 puedo yo aplicar. Coloco el código. En este caso aquí no es 911, sino que si nosotros lo vamos a buscar es 11.2.4. Y yo veo lo que me dice el anexo y de eso yo vengo y hago un control que yo puedo hacer dentro de la empresa y coloco al responsable. Pero esto que está aquí ustedes ya no lo van a hacer, así que ya, pero es solo para que ustedes vieran hasta dónde o para qué nos iba a servir ya la ISO, por ejemplo. Pero ustedes solo van a llegar hasta el paso 6, que va a ser esto. Y eso sería todo.